El misterio de Belicena Vilca. Libro segundo. La carta de Belicena Vilca. 36º día. A partir de los conceptos precedentes, inculcados a Felipe IV por los instructores dominicanis, se va delineando su futura estrategia. Ante todo, deberá restaurar la función regia. Para ello, procurará separar a la Iglesia del Estado, y tal separación será fundamentada por precisos argumentos jurídicos del derecho romano. Mas, la participación de la Iglesia se manifestaba en los tres poderes principales del Estado: en el legislativo, por la supremacía del derecho canónico sobre el fuero civil; en el judicial, por la supremacía de los tribunales eclesiásticos para juzgar todo caso, independientemente y por encima de la justicia civil; y en el administrativo, con la absorción de grandes rentas procedentes del reino, sin que el Estado pudiese ejercer ningún control sobre ellas. Las medidas que Felipe IV adoptará para cambiar este último punto serán las que provocarán la reacción más violenta de la Iglesia golem. Cuando Felipe IV accede al trono, la Iglesia era política y económicamente poderosa y se hallaba imbricada en el Estado. Su padre, Felipe III, había comprometido al reino en una cruzada contra Aragón, ya que había costado una terrible derrota a las armas francesas. La monarquía era débil frente a la nobleza terrateniente. Los señores feudales, al caer en el pacto cultural, fueron otorgando un valor superlativo a la propiedad de la tierra, abandonando u olvidando el antiguo concepto estratégico de la ocupación que sustentaban los pueblos del pacto de sangre. Por lo tanto, en tiempos de Felipe IV se aceptaba que una absurda relación existía entre la nobleza de un linaje y la superficie de las tierras de su propiedad, de suerte tal que el señor que más tierras tenía pretendía ser el más noble y poderoso, llegando a disputar la soberanía al mismo rey. Antes de Felipe Augusto, 1180 a 1223, por ejemplo, el duque de Guyena, el conde de Tolosa o el duque de Normandía poseían individualmente más tierras que la casa reinante de los Capetos. El rey de Inglaterra teóricamente era vasallo del rey de Francia, pero en más de una ocasión su dominio territorial lo convertía en un peligroso rival. Eso se vio claramente durante el reinado de Enrique II. Plantagenet, quien además de rey de Inglaterra, era también soberano de gran parte de Francia: Normandía, Maine, Anjou, Turena, Aquitania, Auvernia, Anís, Saintonge, Angoumois, Marche y Periort. Solo cuando Juan sin Tierra cometió los errores que son conocidos, el rey Felipe Augusto recuperó para su casa la Normandía, el Anjou, el Maine, la Turena y el Poitou. Sin embargo, Luis IX, compañero de cruzada de Eduardo I, devolvería a este rey inglés los feudos franceses. Desde el desmembramiento del imperio de Carlomagno y hasta Felipe III, pues, no existía nada parecido a la conciencia nacional en los reyes de Francia, sino una ambición de dominio territorial que apuntaba a respaldar el poder feudal. La nobleza era entonces puramente cultural. Se fundaba en los títulos de propiedad y no en la sangre, como correspondería a una auténtica aristocracia del espíritu. De manera que las expansiones territoriales de los antecesores de Felipe IV no tenían otro objetivo que la obtención de poder y prestigio en la sociedad feudal.
De ningún modo esas posesiones hubiesen conducido a la unidad política de Francia, a la monarquía absoluta, a la administración centralizada y racional y a la conciencia nacional. Tales resultados fueron obra exclusiva de la estrategia de Felipe IV. Pero una estrategia hiperbórea no es un mero conjunto de medidas, sino la estructura dinámica de una acción finalmente eficaz. La estrategia de Felipe IV se basaba en el siguiente concepto de la sabiduría hiperbórea. Si un pueblo se organiza de acuerdo al pacto de sangre, entonces la función regia exige el modo de vida estratégico. Vale decir que el rey del pacto de sangre deberá conducir a su pueblo aplicando los principios estratégicos de la ocupación, del cerco y de la muralla estratégica, complementados con el principio del cultivo mágico, o sea, con la herencia atlante blanca de la agricultura y la ganadería. A este concepto del que ya hablé en el tercer día, hay que remitirse para comprender estructuralmente el cambio de la política francesa tras el advenimiento de Felipe el Hermoso. En términos prácticos, la estrategia que Felipe IV se proponía implementar consistía en la ejecución de los tres principios mencionados mediante tres hechos políticos correspondientes. Explicaré ahora, por orden, el modo como Felipe IV entendía tales principios, vinculados a la función regia, y luego mostraré cómo sus actos políticos respondían fielmente a la estrategia hiperbórea de los dominicanis. Primero, ocupación del espacio real. Este principio admite varios grados de comprensión. Obviamente, en el caso de la función regia, la ocupación ha de incluir esencialmente el territorio del reino. Más, ¿quiénes debían ocupar las tierras del reino? El rey de la sangre y la casa reinante, en nombre de la comunidad racial, es decir, del espíritu, que eso es en un pueblo del pacto de sangre. Porque el rey es, según se dijo, la voz del pueblo, su voluntad individualizada. El rey debe ocupar el territorio del reino para que se concrete la soberanía popular. El sistema feudal patrimonial, producto del pacto cultural, atentaba contra la función regia, pues mantenía al rey separado del pueblo. El pueblo medieval, en efecto, debía obediencia directa a los señores territoriales y estos al rey. Y el rey solo podía dirigirse al pueblo a través de los señores feudales. Por eso, Felipe IV sancionaría una ley que obligaba a todo el pueblo de Francia a jurar fidelidad directamente al rey, sin intermediarios de ninguna clase. Nada material puede interponerse entre el rey de la sangre y el pueblo. En síntesis, la ocupación del reino por el rey es la soberanía. Segundo, aplicar el principio del cerco en el espacio real ocupado. En el grado más superficial del significado, se refiere también al área territorial. El área propia debe aislarse estratégicamente del dominio enemigo por medio del principio del cerco. Esto supone en todo caso la definición de una frontera estatal. Pero este segundo paso estratégico es el que concede realidad al concepto de nación, de acuerdo al pacto de sangre. Un pueblo de origen, de sangre y raza común, organizado como Estado soberano y ocupando y cercando las tierras de su reino, constituye una nación. Dentro del cerco está la nación, fuera el enemigo. Sin embargo, tal separación ideal puede ser alterada por diversos factores y no es sin lucha
que se llega a concretar la aplicación del principio del cerco y a dar nacimiento a la nacionalidad. Puede ocurrir, como se verá enseguida, que el área del cerco exceda en ciertos estratos del espacio real el área territorial e invada el espacio de otras naciones. Pero puede suceder también que el enemigo exterior penetre en el área estatal propia y amenace interiormente a la nación. Esto último no es difícil por la naturaleza cultural del enemigo, vale decir, procedente del pacto cultural. El enemigo exterior es también el enemigo interior, porque el enemigo es el uno, y sus representantes, es decir, el enemigo, carece de nacionalidad, o más bien, es internacional. El enemigo desconoce el principio del cerco y no respeta fronteras de ninguna especie, pues todo el mundo es para él su campus belli. Y en ese campo de guerra universal, donde intenta imponer su voluntad, están incluidas las naciones y los pueblos, las ciudades y los claustros, las culturas que dan sentido al hombre y el fértil campo de su alma. Se comprende, entonces, que el principio del cerco es un concepto más extenso que lo sugerido a primera vista y que solo su exacta definición y aplicación permiten descubrir al enemigo. El principio se refiere, en verdad, a un cerco estratégico cuya existencia depende solamente de la voluntad de quienes lo apliquen y sostengan. Por eso el cerco abarca múltiples campos, aparte del meramente territorial. Un área ocupada puede ser efectivamente cercada, pero tal área geográfica es nada más que la aplicación del principio del cerco. No es el cerco estratégico en sí. El cerco estratégico no describe jamás un área geográfica, ni siquiera geométrica, sino carismática. Esto se comprueba claramente en el caso de la nación. Los miembros de una nación admiten muchas fronteras nacionales, además de las geográficas. Los límites territoriales de Babilonia quizá estuvieron señalados por los ríos Tigris y Éufrates, pero las fronteras del temor que inspiraba su ejército nacional se extendía a todo el mundo antiguo, y el mismo principio puede emplearse para señalar cualquier otro aspecto de la cultura de una nación, el cual representará siempre un área de influencia nacional diferente del espacio geográfico estatal. Pero, y esto es lo más importante, solo los miembros de una nación saben dónde empiezan y terminan sus límites. Quienes son ajenos a ella podrán incluir las regiones en las que se manifiesta lo nacional, pero la definición precisa la conocen únicamente aquellos que pertenecen a la nación, y esta percepción no es racional ni irracional, se dice que es carismática. La sabiduría hiperbórea afirma que el principio del cerco determina una forma y un contenido. A la forma la denomina mística y al contenido carisma. Los miembros de una nación, por otra parte, son sujetos estratégicos. Una nación, como producto de un cerco estratégico, determina su forma mística propia, la cual es percibida carismáticamente por los sujetos estratégicos que pertenecen a ella. Toda mística, la nacional o cualquier otra, es independiente del tiempo y del espacio físico. Su manifestación es puramente carismática. De aquí que todos quienes perciben la mística, es decir, quienes se encuentran bajo el mismo cerco estratégico, adquieran idéntico conocimiento sobre su forma sin diferencia de perspectiva.
Tal unidad es posible porque todos los sujetos estratégicos poseen una conexión a priori, que es el origen común de la sangre pura. Bajo la forma de una mística, los sujetos estratégicos experimentan una vinculación carismática que los une en el origen y les revela idéntica verdad. Se entiende así el concepto de centralidad de la mística. Todo sujeto estratégico es el centro de la mística, mas, como la percepción es carismática, no temporal ni espacial, es claro que el mismo centro está simultáneamente en todos los sujetos estratégicos. Con respecto a la nación mística, por ejemplo, hay un centro que radica simultáneamente en todos los miembros de su pueblo, los sujetos estratégicos. Cada uno de ellos proyecta el principio del cerco en cualquier campo, sea geográfico o cultural, y recibe carismáticamente la mística nacional. Y la nación es una y la misma para todos. Y ahora se comprenderá mejor, doctor Ciegnagel, que el carácter carismático de la función regia, de acuerdo con la sabiduría hiperbórea, si el centro de una mística nacional se corporiza en un hombre, este sin duda es el rey de la sangre pura, líder racial, jefe carismático, etc. de ese pueblo. El rey de la sangre constituye pues el centro fundamental de la mística del reino, que es el mismo centro que radica simultáneamente en todos sus súbditos. De manera que nada material puede interponerse entre el rey de la sangre y el pueblo, pues entre ellos existe la vinculación carismática en el origen común de la sangre pura. Al aplicar el principio del cerco a su reino, Felipe IV percibe la mística de la nación francesa y observa también, como por contraste, al enemigo externo e interno. ¿Quién es el enemigo? Hay que considerar varios grados. En primer lugar, el enemigo es todo aquel que se opone al establecimiento del cerco estratégico, quien reconoce una frontera nacional pero no la acepta, quien presiona contra alguna de las fronteras nacionales. En este caso está, por ejemplo, otra nación, vecina o no, pero que ejerce el poder incuestionable de expandir su cerco nacional, basado en el derecho divino del espíritu a reinar sobre pueblos racialmente inferiores y a ocupar su territorio. La polémica la decidirá la guerra, el medio por el cual se determina inequívocamente qué nación posee la mejor estrategia hiperbórea y por consiguiente cuál es el pueblo de sangre más pura y quién es el rey de la sangre más espiritual. Pero este es un enemigo digno, puesto que reconoce la existencia de una nación adversaria, aunque no respeta los límites de su cerco. Con un enemigo tal, siempre es posible pactar un acuerdo de coexistencia nacional, que no significa, desde luego, la paz definitiva, ya que no es posible suspender el efecto carismático de la aristocracia de la sangre pura. Tanto en una nación como en otra nación irán surgiendo líderes que intentarán dirimir la cuestión. La paz permanente no se concibe en la estrategia nacional de los pueblos del pacto de sangre, sino concepto del todo diferente conocido como mística nacional, y que se alcanzará por ambos pueblos al final de la guerra. El objetivo primero de la guerra nacional no es así la mera ocupación del territorio enemigo, ni la imposición de una cultura ajena, ni la aniquilación del pueblo enfrentado. Todos estos objetivos, puestos en primer término, obedecen a las desviaciones estratégicas introducidas por los sacerdotes del pacto cultural. El objetivo principal es la incorporación de la nación enemiga a la mística nacional propia,
La vinculación carismática entre ambos pueblos y la coincidencia con el rey de la sangre, cualquiera sea este, y si ello supone la destrucción de una casa real, la extinción de una voz del pueblo, la mística triunfante se manifestará para todos los sujetos estratégicos en pugna en otra voz del pueblo de carácter carismático superior que los expresará a todos por igual. Pero en segundo grado hay que considerar al enemigo que no admite siquiera el derecho de existir a las naciones místicas. Con este enemigo no es posible conciliaciones de ninguna clase. Claro que él tampoco las solicita, puesto que jamás declara abiertamente la guerra a la que dice repudiar y prefiere operar secretamente, desde adentro del cerco estratégico. Se propone así corromper y destruir las bases carismáticas del estado místico y causar el debilitamiento y eventual supresión de los límites del cerco nacional, es decir, causar la deformación y desintegración de la forma mística. Ese enemigo al que hay que calificar de sinárquico cuenta en todas las naciones y en todos los estamentos de las estructuras estatales con organizaciones de agentes adoctrinados en los objetivos del pacto cultural. Tales internacionales satánicas conspiran contra la existencia misma de la nación mística y por ende contra la aplicación del principio del cerco y la vinculación carismática entre el rey y el pueblo, que pone a la nación fuera de su control, es decir, fuera del control de la fraternidad blanca, que es quien alienta, nutre y vivifica a los internacionalismos sinárquicos. Los planes de la fraternidad blanca, ya expliqué sobradamente, apuntan a establecer la sinarquía universal del pueblo elegido. Por eso, aquellas internacionales coincidían todas en sustentar los principios del pacto cultural, dirigidos arteramente a debilitar los fundamentos estratégicos hiperbóreos de los pueblos del pacto de sangre, para quitar base ética a la realidad de la aristocracia del espíritu, fundada sobre la herencia racial del símbolo del origen en los pueblos de sangre pura. Afirmaban la igualdad de todos los hombres frente al Creador, Jehová Satanás, para demostrar que el cerco estratégico y la nación definida por él era sólo una idea mezquina, elaborada por hombres mediocres, estrechos y egoístas, que jamás aceptarían el alto ideal del universalismo. Empleaban al cristianismo como instrumento para igualar culturalmente a los pueblos y los condicionaban para identificar el principio universal del poder con el Papa de Roma, quien indudablemente empuñaba la espada sacerdotal que dominaba a las espadas temporales de los reyes. El Papa era un verdadero soberano universal, que imperaba sobre los pueblos y naciones frente a su grandeza y poder. La obra de los reyes de la sangre habría de aparecer a los hombres dormidos, evidentemente desprovista de carácter místico. Y la aristocracia del espíritu y la sangre sería para aquellos igualitaristas fanáticos una creación artificial de la nobleza, un producto de los privilegios de la sociedad feudal. Y para desprestigiar a la guerra como medio de afirmar la mística nacional, proponían la utopía de la paz, una paz perpetua que se obtendría en todo caso si la humanidad entraba en la etapa del universalismo religioso, si todos los poderes seglares, las espadas temporales, se doblegaran ante la espada sacerdotal del sumo pontífice católico. Entonces se acabarían las guerras y los cristianos vivirían siempre en paz, lejos de las armas y los campos de batalla.
y del capricho de los señores entregados al trabajo y a la oración, protegidos por la justicia absoluta de los representantes de Dios y de su ley. Un solo gobierno mundial retendría el poder y hasta sería posible que las dos espadas estuviesen en manos de un papa imperial, y la paz traería riqueza para todos por igual. Pero esa riqueza sería administrada justa y equitativamente por una banca única, producto de una concentración bancaria o sinárquica financiera, dependiente exclusivamente del sumo sacerdote que detentaría el poder universal. El pueblo cristiano, pues, no debía dudar sobre quién representaba realmente sus intereses y a quién se debía conceder sin chistar la soberanía universal, el ocupante del trono de San Pedro, el propulsor de la Universalis Pax, el regente de la Paloma de Israel. Contra esa civilización cristiana de amor y paz, de cultura igualitaria, se oponían las fronteras nacionales y los reyes de la sangre, y la civilización pagana del odio y la guerra que invariablemente se producía dentro de los cercos místicos, y la aristocracia del espíritu, y los sujetos estratégicos que carismáticamente percibían y conocían los límites de las fronteras nacionales. Contra ellos lucharía sin declarar la guerra subversivamente el enemigo interno y externo de la nación, apoyado en sus fuerzas de quinta columna, en sus organizaciones internacionales que apuntaban todas al establecimiento del gobierno mundial y a la sinarquía universal del pueblo elegido. ¿Y quién era pues el enemigo de la nación francesa? Con el asesoramiento de los Domini Canis, Felipe IV determina rigurosamente la identidad del enemigo, quien se despliega en varias alas tácticas. Por orden de peligrosidad, las distintas líneas de acción eran llevadas adelante por las siguientes organizaciones. Primero, la Iglesia Golem. Hacía siglos ya que los Golem controlaban la elección papal y desde Roma dirigían el mundo cristiano. Si bien el principal enemigo propiamente dicho eran los Golem, estos se opondrían a Felipe IV como enemigo externo a través del Papa y como enemigo interno por medio de sus órdenes monásticas, guerreras y financieras. Las órdenes Golem benedictinas, la congregación de Cluny, la orden cisterciense y la orden templaria, que empleaban el reino de Francia como base de operaciones. Tercero, el pueblo elegido, con su permanente tarea corruptora y desestabilizadora. Cuarto, la banca lombarda, propiedad de las casas güelfas de Italia. Quinto, la Casa Real inglesa, controlada por los Golem anglosajones y propietaria de grandes feudos en el reino de Francia. Sexto, ciertos señores feudales, vasallos del rey de Francia, tales como el conde de Flandes, que traicionaban al rey en favor de la Casa Real inglesa, motivados por intereses comerciales y financieros a los que no eran ajenos los numerosos y ricos miembros del pueblo elegido que infectaban las ciudades flamencas e inglesas y por la influencia antifrancesa de los Golem anglosajones. Tercero, construir la muralla estratégica. Ocioso es aclarar que Felipe IV no llegó a cumplir el tercer objetivo de modo de vida estratégico, pues, si la cosa hubiese ocurrido, la historia de la humanidad habría tomado un rumbo totalmente opuesto y no se encontraría hoy nuevamente en los momentos precedentes a la instauración del gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. La aplicación del principio del cerco, cumplida brillantemente por Felipe el Hermoso, le costó la vida a manos del enemigo interno, pero sirvió para señalar el fracaso total de los planes de la Fraternidad Blanca para esa época, y los hombres de piedra
y pontífices hiperbóreos que dentro del Círculos Dominicanis aguardaban la ocasión de aplicar la sabiduría lítica para construir las murallas estratégicas. Tuvieron que suspender el proyecto debido a la carencia de aptitudes iniciáticas de los reyes posteriores, que sumieron al reino ya convertido en nación soberana en múltiples dificultades, una sola de las cuales fue la Guerra de los 100 Años.